sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre el distintivo puritano. Distintivo puritano, ya que hemos visto del distintivo puritano. Edwin. Número 1. Libertad de conciencia. Por eso le hacía así yo, no que me quería suicidar, ¿cierto? Sino libertad de conciencia. El segundo es el principio regulador de adoración, que es en el que estamos y nos hemos extendido porque es un tema pertinente, un tema importante para nosotros como iglesia, que entendamos esto. La semana pasada, bueno, ya hemos estado en el punto B. El punto B dice que la sabiduría de Cristo y la suficiencia de las Escrituras son cuestionadas cuando añadimos a la adoración elementos que no han sido designados por Dios. Y la semana pasada hacíamos como un pequeño tour premosaico no, antes de la ley, póngale el nombre que quieran, ¿cierto? Antes de la ley, prenómico o algo así, como ustedes quieran nombrarlo, de cómo el Señor ordenó la adoración antes del pueblo salir de Egipto, incluso cuando Faraón se negaba a dejarlo ir. Faraón no quería que ellos, en primer lugar, salieran. Después les dijo, vayan y adoren, pero aquí. Y Moisés le dice, no, vamos a adorar donde Dios nos diga, fuera de Egipto y de sus costumbres. Después les dice, bueno, vayan, pero solo los varones. Y él dice, no, nuestras mujeres y nuestros niños van a ir con nosotros. Después les dice, no, bueno, vayan, pero vayan y vuelven y dejan todo acá. Y Moisés dijo, no, ni una pezuña va a quedar en Egipto. Entonces pudimos ahí extraer que la adoración le compete a toda la familia, ¿sí? Ese error que cometen algunas iglesias de sacar a los niños en el tiempo del culto para que no estorben. No, el que estorba es el papá, que es un sinvergüenza, que no quiere disciplinar a su hijo en el culto. Es decir, cuando hablo de disciplinar es enseñarle a estar quietecito, a permanecer en el culto, no a darle juguete. Otra cosa que podemos extraer allí es que el Señor nos ordena a salir de que la cotidianidad, ¿sí? Dios no nos llamó a hacer el culto en un centro comercial, nos llamó a hacer el culto fuera de nuestras actividades cotidianas. No es, no, bueno, es que ya paré la tarea, me vengo al culto y termina el culto y me voy a seguir con mi tarea porque tengo que entregarle el trabajo, no, el Señor dice, olvídate de eso. Tienes que adorar fuera de las actividades de la vida cotidiana y hacerlo no conforme lo hace el mundo, sino conforme lo ordena Él. Y también hablábamos de cómo el pueblo de Israel llevó todo para ofrecer sacrificio a Dios. Moisés dijo, de lo que tenemos vamos a ofrecer holocausto a Jehová. Entonces el pueblo honra a Dios también con sus posesiones, con sus ofrendas. Hablábamos del día de reposo que fue establecido antes del Sinaí, Éxodo 16, la ley se nos narra, ¿sí? A partir del capítulo 20. Dios le entrega las tablas a Moisés y allí empieza Dios a Moisés a describirnos el contenido de lo que Dios le había entregado en el 20, pero ya en el 16 se hablaba de un día de reposo porque ya allí comenzó a caer maná. Ya empezó a caer el maná, entonces Dios le dice, bueno, no recojan no recojan entre semana más de lo que van a comer, pero el viernes en la noche recogen doble, ¿sí? Recojan doble para que tengan para comer, preparen y coman los 2 días. Y las personas que hicieron, no, salieron el sábado a ver si había caído maná. Y Moisés, ¿qué hace? ¿Lo felicito o no?
¿Hasta cuándo? Le dice, no querréis obedecer y guardar mis mandamientos, los regaños, los reprendió. ¿Por qué? Por incrédulos. Por incrédulos. Entonces, esto nos enseña que el día del Señor es santo. Nuestro principal interés hoy debería ser aprender de Dios, alimentarnos con la palabra, compartir con nuestros hermanos. Y no es que tengo una lavada en la casa. No, el pueblo de Israel tenía que dejar a un lado sus quehaceres en el día santo. Y eso fue antes de la ley dada en el monte Sinaí. Y el versículo, los capítulos 26 al 30, bueno, desde el 26 hasta el libro de Levítico prácticamente se empieza a regular todo lo que es la liturgia, el templo, el atrio, el altar, las vestiduras del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a nuestro Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, que lo leímos la semana pasada, como Nadab y Abiú querían darle a Dios lo mejor. Una triste historia. Entonces, la semana pasada leímos un brochacito así como por encima. Antes de entrar en el tema Nadab y Abiú, yo quiero que leamos un poquito para que tengamos un contexto que nos pueda resaltar la importancia de Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2, porque solamente son 2 versiculitos, entonces pensamos que es una situación aislada de la Escritura, una circunstancia, ¿no? Algo que se le ocurrió a Dios antojadizamente, quiso quemar a 2 personas inocentes, pobrecitos. Pobrecito Nadab y Abiú, solamente querían adorar a Dios. Alguien pudo haber dicho, Señor, pero bájale, ¿no? Bájale, o sea, te pasaste. Te pasas, Nico, te pasas. Pero no. Entonces vamos a la palabra de Dios. Tengo que apagar este ventilador porque... Vamos por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25. Comienza Moisés a regular todo lo correspondiente al tabernáculo, ¿sí? Éxodo 25, 9. Si no los alcanzan a encontrar, los anotan porque esto no es para que nos enfoquemos en ellos, sino solamente para tener en cuenta un contexto. Entonces voy a tratar de ser un poco más rápido. Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor está diciendo, van a hacer las cosas conforme a mi diseño. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, allí, versículo 40. Nuevamente el Señor hablándole a Moisés. 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le hizo un modelo a Moisés, un plano, un diseño, y lo vas a hacer así. Capítulo 26, versículo 30. 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Capítulo 27, versículo 8. 27:8. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Seguimos. Vamos a dar un brinquito hasta el capítulo 31. Capítulo 31, versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Moisés, vas a hacer lo que yo te he mandado, y los artífices van a hacer todo lo que yo he mandado. Capítulo 35, versículo 29. 35:29, perdón. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer todo, para toda la obra que Jehová
había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Capítulo 38, versículo 22. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Capítulo 39, versículo 1. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. 39:5, perdón. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 7. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Ya empiezan a entender el punto? Versículo 21 del capítulo 39. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 26. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 29. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Versículo 31. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel, toda la obra. Y versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Qué podemos ver ahí? Que Dios es un Dios cansón. No, que Dios es un Dios minucioso cuando se trata de la adoración a su nombre. Y todo es conforme a su modelo, y el pueblo debe hacer como Jehová lo mandó. Efectivamente así lo hicieron. Ahí no en ninguna parte van a encontrar que no, pero es que a Moisés le pareció. No, como Jehová lo había mandado. Después que se erige el tabernáculo, sigue allí el Señor dándonos más pistas, ¿no? 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, y así lo hizo. Versículo 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Luego, versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23. Sobre ella puso por donde los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 27. Y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 29. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 32. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué quiera más? ¿Nos queda claro que es como Jehová lo ha mandado? Sigue la pregunta en pie. ¿Por qué seguimos pensando que nuestra opinión es relevante, nuestros gustos, nuestros deseos
que a mí me parece cuando Dios ha mandado, hay que hacerlo como Dios lo ha mandado. Cuando se hace un encargo, la persona a la que se le delega ese encargo debe hacer lo que se le encargó. Así lo establece Dios en su palabra. Bueno, eso es las instrucciones de Dios a Moisés para lo que es la liturgia. Y ya una vez terminado ese trabajo, en el libro de Levítico ya nos muestra cómo se inicia el primer servicio de adoración a Dios. Recuerden que hasta ese momento Israel no había adorado a Dios de forma corporativa. Nunca. No sabían lo que era un sacerdote, no sabían lo que era una ofrenda, no sabían lo que era un sacrificio, no lo sabían nada, no lo habían experimentado. Estaban por experimentarlo. O sea, que era algo wow. Como nosotros que venimos el domingo al culto, al culto, qué mamera. ¿Cuándo se acaba esto? No, para ellos era el culto a nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y en el capítulo 8 se consagra el sacerdocio a Aarón y sus hijos. Levítico 8, versículo 13. Levítico 8:13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, él mismo les vistió las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 17. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 21. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar del holocausto, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 29. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaré la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Sigue, queda más claro todavía, ¿no? Nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, que cada tilde, cada punto, cada letra, cada signo de expresión, admiración e interrogación ha sido inspirado por Dios. Y tenemos veintitantos versículos donde dice que debe hacerse todo como Jehová lo mandó. Algo quería Dios con eso, algo tiene que decirnos Dios a través de Moisés, quien fue que escribió estos libros, inspirado por el Espíritu Santo, algo, ¿no? Con tanta repetición. Algo tiene que decirnos. Primero, que las cosas son como Él manda. Segundo, que a nosotros se nos va a olvidar. Por eso nos repite y nos repite y nos repite. Cuando uno la mamá le repite, uno le dice, ay mamá, ya no me repita tanto. Entonces es que se te va a olvidar. Dios sabe que nosotros, nuestro corazón se va a inclinar no a hacer lo que Él ha mandado, sino a hacer lo que nosotros consideramos sabio y prudente. Entonces viene 7 días después, porque ellos tenían que estar 7 días y 7 noches en el tabernáculo. 7 días después se lleva a cabo el primer servicio de adoración, el primer sacrificio. Levítico 9, versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Versículo 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Qué hizo el sacerdote y sus hijos? Lo que Dios había mandado.
Se lleva a cabo el primer servicio de adoración, la primera ofrenda al Señor. ¿Cómo responde Dios al sacrificio aceptable delante de Él? De una manera favorable, al igual que lo hizo con Abel. Versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció. Es que el ventilador no me colabora. Se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Era una fiesta. Vieron la gloria de Dios manifestarse a través del fuego que consumió el sacrificio. Estaban de fiesta. Vuelvo y les digo, nunca habían hecho un culto a Dios. Nunca. Era una experiencia nueva para ellos. Ver eso, hay personas que ven una sombra y se asustan. Ven la luna roja que salió la semana pasada. Ay, ¿eso qué será? El fin del mundo. Y se sorprenden. No ellos vieron la gloria de Dios, sintieron la gloria de Dios y experimentaron físicamente cómo Dios se agradó por su obediencia. Pero la fiesta no iba a tener un final feliz. Eso nos lleva a Levítico 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él les había prohibido, que él nunca les mandó. Bueno, Señor, el que tiene boca se equivoca. Errar es de humanos. Señor, es la primera vez. Como alguien dijo, es mi primer día de trabajo, ¿no? Mi primera chamba. ¿Sí o no? Es que no tengo experiencia. Hasta ahora estoy empezando. Señor, dame tiempo. Unos 2, 3 años sirviéndote en el ministerio y ahí sí no me voy a equivocar. Y se oyó una voz que dijo, sí, mijitos, se las paso. Versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cómo respondió Dios a la ofrenda agradable? En obediencia, con fuego. Esta vez salió fuego no de aprobación, sino para destruirlos. La semana pasada decíamos, bueno, pero ¿por qué no cayeron como Ananías y Zafira, sin dolor? No, Ananías y Zafira mintieron a Dios y cayeron, ¡pam! Ya. Como Usa tocó el arca, ¡pam! Cayó muerto. ¿Por qué no le dio más chances como a Saúl? Saúl fue desechado, pero no fue muerto instantáneamente. Tuvo más oportunidades después de eso para arrepentirse. Pero acá sobrevino la peor muerte hasta ese entonces. Muertos por incineración, quemados. Y uno dice, no, yo que me quiero morir orando, durmiendo, pero quemado no. Quemado es horrible. Murieron quemados por la mano misma de Dios. Miren que cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, el castigo fue cuchillo. ¿Quiénes están conmigo? Dijo Moisés, y se levantaron los levitas. Bueno, agarre cada uno su cuchillo y háganle. Cada quien asesina a su hermano, es decir, a los idólatras del pueblo, denle cuchillo. Y hubo una mortandad ese día, murieron a filo de cuchillo, a filo de espada. Pero acá Dios los quemó. Y yo sé que algunos de nosotros internamente podríamos pensar, pero es que es como muy, ¿cierto? Muy estricto, ¿no? Muy drástico, o sea,
Tal vez alguno diría, pues o sea, me da pesar con Nadab y Abiú, ¿sí o no? ¿A quién no le da pesar? A Dios no le dio pesar. ¿Cómo la ven? A Dios no le dio pesar. Candela le fue dando. Y nosotros estamos llamados a tener la misma mente de Dios, la mente de Cristo, a ver el pecado como Él lo ve. Y Dios abominó esa ofrenda de Nadab y Abiú, ese holocausto, ese fuego extraño que no nos dice en qué consistía, la Biblia no lo dice. No dice no, que era una preparación diferente del incienso, que tal. La Biblia sencillamente dice, Él no lo mandó, Él no le dijo. A mí me gusta el pollo a la bróster con mayonesita o tártara y miel. No, pero yo pensé que echándole salsa de tomate. No, pues que yo no le mandé a que me echara salsa de tomate. No me gusta. No, pero yo pensé que si lo hacíamos, no. Yo pensé que en este momento de jolgorio, de alegría, de celebración, de fiesta solemne a Dios, pues nos podíamos echar unos traguitos. Estamos de fiesta, ¿por qué no disfrutar del momento? Nunca se va a repetir este momento en la historia de Israel. Es la primera vez que la nación de Israel ofrece a Dios un culto. Nunca va a haber sacerdotes nuevos en Israel. Estamos debutando. ¿Por qué no celebrar y prolongar esta alegría? Y el Señor dice, yo no lo mandé. Y el mismo texto nos da algunas pistas más adelante. No nos habla de la preparación del fuego, pero sí de la actitud de los sacerdotes. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. 10:9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Se presume, porque no vamos a ser dogmáticos en eso, por lo que nos dice ese contexto, que los hombres iban como que pasaditos de alegría. Y el Señor les dice, no van a... Ojo, no les había sido prohibido. De ahí hacia atrás no encontramos que Dios les diga que no podían consumir bebidas fermentadas para ofrecer culto a Dios. No lo dice, no lo prohíbe. Pero es que no lo había mandado. ¿Sí me entienden el punto? No lo mandó, no lo hago. Los creyentes de hoy piensan que si Dios no lo prohíbe, lo puedo hacer. Ah, no prohibió que me pegara mis traguitos, pues lo puedo hacer. No, es todo lo contrario. No lo mandé, no lo puedes hacer. Hermanos, si hacemos así, si hacemos un concierto, una obra de teatro, y si cambiamos... No lo mandó Dios. Vamos puliendo nuestra adoración a Dios. Hermano, y la predicación de hoy va a ser sobre la Semana Santa. Dios no lo mandó. No mandó. Y nosotros tenemos que hacer cultos especiales de Semana Santa y Dios no lo mandó. ¿Dónde lo mandó? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Nosotros no celebramos Semana Santa porque para nosotros todos los días son santos, porque todos los días recordamos que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y no como hablábamos ayer con unas señoras, que estamos en Semana Santa. Sí, pero es que todo el año es Semana Santa para el creyente. ¿Se entienden el punto? No lo mandó. Hoy vamos a seguir con el mismo tema de predicación, porque hoy nosotros no necesitamos que sea domingo de resurrección para hacer un culto especial a Dios. El culto es especial porque es el culto a Dios. Culto especial a Dios. No tenemos la liturgia perfecta porque de este lado de la eternidad somos falibles, pero en lo que a nuestro
nuestra conciencia concierne, tratamos de hacer todo lo más bíblico posible. Habla quien quiere y pueda señalar alguna que otra cosa, ¿no? Porque siempre va a haber, ay, pero es que en esto sí lo... Pero en lo que a nuestra conciencia concierne, procuramos hacer todo conforme a lo que Dios ha mandado. ¿Sí? Entonces, terrible, ¿no? Terrible lo que le sucedió a Nadia. Eso muestra cuán en serio Dios se toma la adoración dada a su nombre. ¿Por qué Dios es tan celoso con la adoración para Él? Hermano Javier, ¿quiere decir algo? Él les dijo, ustedes no me van a él y a su familia, no me van a llorar. Como la canción de Celia Cruz, no hay que llorar, que la vida es un carnaval. No me van a llorar. El pueblo puede hacer duelo, ustedes no. ¿Cómo la ven? No, y no quiero ni hablar. Hermano, ¿por qué no vino el domingo a culto? Se murió mi perro. Dios le prohibió a Aarón que llorara a su hijo muerto. ¿Cómo la ven? Hermano, ¿por qué no vino al culto? Es que llegó el agua. Dios le prohibió a Aarón que llorara a su hijo muerto. Un hombre dijo, Señor, deja que vaya y entierre a mi familiar y te sigo. Y él dijo, no. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, solo el que es muerto espiritualmente no entiende el compromiso con Dios. Por eso nosotros defendemos de que una persona se ausente del culto por una razón válida. Es decir, que no está en mi control. Es decir, una enfermedad grave que me impida levantarme de la cama, o un motivo de fuerza mayor, es que soy empleado y me exigieron que tenía que venir a trabajar el domingo. Bueno, pues no le vamos a decir renuncia a tu trabajo, porque yo no lo voy a mantener. Pero si en mis manos está, si yo tengo el poder de decisión y aún así decido no venir, estoy pecando contra Dios. No lo hago por un motivo de fuerza mayor, lo hago por preferencia. Yo prefiero ausentarme del culto porque para mí en ese momento esto es más importante. Se llama preferencia, no fuerza mayor. Fuerza mayor es un accidente, una enfermedad, un asunto laboral es fuerza mayor. Servir a la milicia, ser médico, ser enfermero. Si ustedes leen la confesión de fe lo van a encontrar ahí está. Pero no es que llegó el agua. Se murió mi gato, se murió mi perro. Es que no había luz. Mire, hay gente que es que no había luz. Pero es que el culto no lo hacemos en la noche. Además ya se inventaron las velas y las lámparas. Ya se inventaron desde hace unas décadas para acá. Ya se inventaron. Entonces, tan en serio se toma Dios el mandamiento. Hermano Mervin.
Gracias, hermano. Esa es la respuesta a la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Por qué Dios es tan celoso, tan drástico con el asunto de la adoración en este contexto, en el contexto de Moisés, de la ley, del pueblo de Israel? Porque eso hablaba del sacrificio perfecto de Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto. Entonces, un pastor pone un ejemplo. Cuando yo voy a comprar una casa, que hay antes, ellos no construyen las casas ahí, no, tenemos 100 casas para vender. No, hacen primero, ¿qué hacen? Un modelo a escala o real. A escala o real. Pero si el modelo queda mal hecho y yo voy a ver el modelo y veo que la poceta del baño está torcida, que las puertas no cierran bien porque el que hizo los marcos como que sufría de vértigo, que la llave del baño no cierra bien, entonces sigue goteando el agua. ¿Qué me voy a imaginar? Que la casa que voy a comprar es así. No la voy a comprar, yo quiero comprar una casa así, mal hecha. Pongo mi mano en una pared y siento que esto está como hueco. ¿De qué? No, es que no son de ladrillo, son de MDF, de lámina. Yo digo, no. El modelo del sacrificio de Jesucristo es todo esto. Si el modelo queda mal hecho, eso implica que el edificio real va a quedar mal hecho. Si el culto a Dios en el antiguo pacto era hecho de una forma que Él no mandó, eso querría implicar que el sacrificio de Cristo iba a ser defectuoso. Por ende, Dios dijo, papitos, aquí yo no perdono nada. Tenga. Sacrificio de Cristo es perfecto. Por la misma razón, cuando Usa tocó el arca, en un sentido, contaminó el arca, en un sentido. Es decir, no le era permitido tocarla porque no había sido designado para ello. Y era un hombre pecador. En un sentido, contaminó el arca. ¿Y qué es el arca de Dios? El arca del pacto, donde mora la presencia de Dios. La presencia de Dios mora en el tabernáculo, pero específicamente en el arca del pacto. Allí moraba la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios manifiesta a los hombres? Juan 1:14. Cristo, el tabernáculo viviente de Dios. Si Dios perdona a Usa, estaba implicando que el eterno Hijo de Dios encarnado podía sufrir de contaminación. ¿Sí me entienden? Por eso Dios era tan minucioso en cuanto a la adoración a Él se refiere. Y nosotros debemos ser bíblicos en ese sentido, bíblicos, sin caer en el legalismo, ¿no? Sin caer en el legalismo, porque también Dios sabe que nosotros le jalamos al otro lado, ¿no? Sin caer en el legalismo, pero Dios es estricto y celoso con el culto a Él. Pregunta para finalizar, ¿por qué hemos perdido esta reverencia hoy? ¿Por qué hemos perdido esa reverencia hoy? Nosotros leemos los libros de la antigüedad y vemos cómo era que los puritanos hacían culto a Dios, los bautistas tempranos hacían culto a Dios. De hecho, cuando nosotros empezamos a congregarnos en la iglesia bautista y salimos de asambleas de Dios, nosotros nos dijeron, no, ustedes se fueron para allá, para esa iglesia muerta. Eso parece un cementerio. Claro, pues salimos de la discoteca a un lugar donde sí se rendía culto a Dios ordenadamente. ¿Por qué se ha perdido esa reverencia? Juan 4:22, Jesús le responde a la mujer samaritana. Si lo pueden buscar, Juan 4:22, perdón. Vosotros adoráis lo que no conocéis, le dijo Jesús a la mujer. Vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Sí dice así? Lo que no sabéis. Vosotros no sabéis lo que adoráis, no conocéis a Dios, por eso le adoráis de cualquier manera.
Por eso se ha perdido la reverencia, porque la gente no conoce a Dios. Y seguimos teniendo metido aquí entre las dos orejas y entre el pecho y la espalda, eso de que la doctrina de Caín. Bueno, yo lo hago para Dios. Dios me lo va a recibir. De todas formas, lo hago de corazón. Se nos metió eso en la cabeza y ha sido muy difícil desarraigarlo, ¿no? Yo lo hago de corazón para Dios. Y Él me lo recibe porque Él recibe lo que uno le dé. No, Él recibe lo que Él ha ordenado. Y lo que Él no ha ordenado, matanga, candela, la ira de Dios. Amén. Vamos a llegar hasta ahí por hoy porque se nos acabó el tiempo. Todo lo bueno se tiene que acabar, no mentira. La semana entrante continuamos si Dios lo permite. Vamos a orar para terminar y pasamos al receso. ¿Listo? Sublime gracia del Señor.